Feliz día, una mañana, un nuevo día que el Señor nos regala en su divina misericordia para que lo vivamos intensamente. Y para vivir siempre intensamente, qué mejor que vivir bajo esa luz de Dios, que es la luz que alumbra el mundo. Pero para que eso suceda, también tenemos que tener su palabra reinando en nuestra vida. Pues vamos a compartir esta palabra del libro del Eclesiastés o Coelé. Todas las cosas, absolutamente todas, son vanas ilusión. ¿Qué provecho saca el hombre de todos sus trabajos en la tierra? Pasa una generación y viene otra, pero la tierra permanece siempre. El sol sale y se pone, corre y llega a su lugar, de donde vuelve a salir. Sopla el viento hacia el sur, gira luego hacia el norte, y dando vueltas y más vueltas, vuelve siempre a girar. Todos los ríos van al mar, pero el mar nunca se llena. Regresan al punto de donde vinieron y de nuevo vuelven a correr. Todo es difícil de entender, no deja el hombre de cavilar, no se cansa los ojos de ver ni los oídos de oír. Lo que antes existió, eso volverá a existir. Lo que antes se hizo, eso volverá a hacer. No hay nada nuevo bajo el sol. Si de alguna cosa dice, mira, esto sí es nuevo, aún esa cosa existió, ya que en los siglos anteriores a nosotros, nadie se acuerda de los antiguos, y lo mismo pasará con los que vengan, no se acordarán de ellos sus sucesores. Palabra de Dios. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Tú, Señor, hace volver al polvo a los humanos, diciendo a los mortales que retornen. 1000 años son para ti como un día que ya pasó, como una breve noche. Nuestra vida es tan breve como un sueño, semejante a la hierba que despunta y florece en la mañana y por la tarde se marchita y se seca. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Enséñanos a ver lo que es la vida y seremos sensatos. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a tener compasión de tu siervo? ¿Hasta cuándo? Tú eres, Señor, nuestro refugio. Llénanos de tu amor por la mañana y júbilo será la vida toda. Que el Señor bondadoso nos ayude y dé prosperidad a nuestras obras. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el rey Herodes se enteró de todos los prodigios que Jesús hacía y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado, otros que había regresado Elías y otro que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Pero Herodes decía, a Juan yo lo mandé a decapitar. ¿Quién será pues este del que oigo semejante cosa? Y tenía curiosidad de ver a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El rey Herodes, aquel que se había ido o le había quitado a la esposa de su hermano Filipo, Herodías, que vivía con Herodías, aquel que en una fiesta la hija de Herodías le bailó, le ofreció hasta la mitad del reino, le ofreció cualquier cosa que ella quería pedir, y ese día le pidieron la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja de plata. Y aquel hombre, el rey Herodes, pues aceptó la petición que le hacía aquella muchacha y con esa decisión había acabado con la vida del último profeta del Antiguo Testamento, Juan el Bautista. Y Herodes comenzó a escuchar lo que estaba pasando con Jesús. Comenzó a escuchar, le llegaba la información, lo que Jesús hacía.
de la manera como hablaba, cómo su palabra tenía poder, cómo su palabra convertía muchos corazones, los milagros, milagros portentosos, apoteósicos que hacía Jesús. Y mucha de esa información le llegaba al rey Herodes, y el rey Herodes escuchaba lo que le decían y también escuchaba lo que decían la gente del pueblo, que decía que Juan había resucitado, otro que era Elías, otro que había vuelto a la vida, uno de los antiguos profetas, y todo eso le llegaba al rey Herodes. El rey Herodes, lo que sí estaba seguro, y decía: a Juan yo lo mandé a decapitar. ¿Quién será pues este hombre? ¿Quién será? Y nos dice el Evangelio que tenía curiosidad de ver a Jesús, pero simplemente se quedó con esa curiosidad, nada más, porque si él hubiese querido hacer un acercamiento con Jesús, lo hubiese hecho. ¿Por qué? Porque era el rey. Hubiese muy fácilmente mandado a algunos soldados a llamar a Jesús, y Jesús hubiese ido, porque Jesús siempre estaba disponible. Aquel oficial romano que tenía un criado enfermo mandó a los ancianos del pueblo para que le dijera a Jesús, porque a él no se atrevía de ir, porque era un hombre extranjero, porque tenía otra creencia, y le mandó a los ancianos, y le dijo los ancianos a Jesús: mire, hay un oficial romano que es muy bueno con nosotros, nos ha hecho una sinagoga, tiene a su criado enfermo, y él quiere que usted vaya para que lo sane. Y Jesús escuchó, y nos dice el Evangelio que se puso de pie y se fue. Después ese oficial romano mandó a unos amigos y le dijo que él no era digno de que entrara en su casa, pero que una palabra suya bastaría para que aquel criado quedara sano. Y Jesús reconoció la fe de aquel oficial romano. Pues bien, si ese era el oficial romano y Jesús estuvo disponible para él, pues el rey hubiese mandado a unos soldados, seguro Jesús hubiese ido, porque Jesús siempre estaba disponible para todos, para buenos y malos, para pobres y ricos, siempre estaba disponible, y él no ponía horario como lo ponemos nosotros. Él no ponía horario, él estaba siempre disponible. Nos dice el Evangelio que a veces no le quedaba tiempo ni para comer. No es como nosotros, que colocamos un horario de 8 a 12, de 2 a 6 o de 2 a 4, y tenemos un horario y trabajamos solamente ese horario, porque si no nos vamos a cansar mucho. Jesús no tenía horario, Él estaba siempre disponible, y hoy día Dios sigue siempre disponible, y Dios no nos pone horario. Podemos hablar con Dios a cualquier hora, Él siempre está disponible. Ese es nuestro Dios. Pues bien, ese es Jesús. Pero el rey no lo hizo. Hubiese mandado unos soldados, Jesús hubiese ido, hubiese hablado con él, Herodes le hubiese hecho preguntas, Jesús se lo hubiese respondido, pero solamente se quedó en una curiosidad, solamente se quedó con la curiosidad de ver a Jesús, pero no hizo de su parte para que ese encuentro se diera. Y también ustedes y yo podemos estar como el rey Herodes. De repente tenemos la curiosidad, el deseo de hacer algo, pero nunca lo hacemos, nunca ponemos de nuestra parte para hacer aquello que de repente palpita en nuestra mente, en nuestro corazón, pero solamente nos quedamos con pura curiosidad. Y la curiosidad no nos lleva a nada si no hay un encuentro, si nosotros no nos preocupamos de hacer ese encuentro. La curiosidad no nos lleva a nada. ¿Qué fue lo que le pasó al rey Herodes? Pura curiosidad. No se preocupó de hacer un encuentro. Esa curiosidad no lo llevó absolutamente a nada. Y de repente ustedes y yo, de repente tenemos la curiosidad de hacer un retiro espiritual, pero nunca lo hacemos. De repente tenemos la curiosidad de comenzar a ver la palabra de Dios, pero nunca lo hacemos. De repente tenemos la curiosidad de aprender a rezar el rosario, pero nunca lo hacemos. De repente tenemos la curiosidad de mirar nuestra vida, de comenzar un cambio en nuestra vida, pero nunca lo hacemos.
De repente tenemos la curiosidad, el deseo de comenzar a ir a misa todos los domingos, pero nunca lo hacemos. De repente tenemos la curiosidad de conocer más, ¿sí? De conocer más la Iglesia católica, pero nunca lo hacemos. Es decir, a veces podemos tener curiosidad de hacer cosas buenas, pero nunca tomamos la decisión de hacerla. Y si nos quedamos con pura curiosidad, es igual a nada. Tenemos nosotros no simplemente tener curiosidad, sino tenemos que dar un paso más allá, que esa curiosidad nos lleve a nosotros a ese encuentro que queremos nosotros hacer en la vida. Y si hacemos ese encuentro, tenga la seguridad que puede haber un cambio en nuestra vida, un cambio para bien, que es lo importante, porque si el rey Herodes hubiese programado ese encuentro, hubiese tenido para él un cambio de vida, hubiese reconocido muchas cosas que él sabía que estaba haciendo mal, pero que nunca tuvo el cambio, nunca la mejoró, porque le faltó un encuentro muy importante, un encuentro con Jesús. Pues hermanos, no tengamos curiosidad y tampoco le tengamos miedo a ese encuentro tan importante que ustedes y yo, todos nosotros debemos tener en la vida, ese encuentro con Jesús. Pero para que ese encuentro con Jesús lo haya en nuestra vida, Jesús siempre está ahí. Somos nosotros lo que tenemos que hacer para que nos acerquemos a ese Jesús que está ahí, que nos espera, como el padre del hijo pródigo, con los brazos abiertos para abrazarnos, y para que así, de esa manera, comencemos nosotros a ser esos hombres, esas mujeres, esos hijos e hijas de Dios que el Señor siempre esperará de cada uno de nosotros. Vamos a finalizar siempre en manos de María, porque María es el camino más seguro para ir al encuentro con Jesús, y Jesús es el camino más seguro para ir al encuentro con nuestro Padre. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me dejes nunca, no permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdeme a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana. Un fuerte abrazo. Que Dios lo bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy con el Padre Iván Jaimes.